Detalles del momento. Muy buenos días amigos televidentes de Detalles del Momento. Gracias por su sintonía nacional a través de Canal 6 nicaragüense, por gracia de Dios, en reprise en horario de 8 de la noche a través de la señal de Canal 15 de televisión en Full HD. Puede sintonizarnos en nuestro Facebook Live de Canal 6 Nicaragua. Igualmente en YouTube en Canal 6 Nicaragua. Y para quienes desean hacerlo radiofónicamente todos los días, a partir de las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde en Radio 800, la poderosa señal del dial. Gracias por estar con nosotros. Quiero abrir haciendo una crítica para la gente del Estadio Nacional. Quise hacerlo la semana pasada para asistir al juego inaugural en el contexto del arranque del Pomar, porque en la boletería de Todo Ticket, y llegué al siguiente día y nada. Ayer volví a presentarme a la boletería para tratar comprar un ticket para asistir este viernes, y como si nada, la boletería de Todo Ticket sigue igual, y eso que fui directamente a la tienda donde están los souvenirs de los equipos participantes en este campeonato, y no se pudo. Yo creo que hay que ponerle atención a este problema, porque hay gente que por X o Y razón no tiene tiempo y entonces va a la tienda a tratar de comprar su ticket, no puede. Y eso se llama ineptitud, y eso se llama incapacidad, y eso se llama falta de respeto para el aficionado, que también tiene su tiempo. Y en esto no tienen nada que ver los dependientes, tienen que ver los que hacen el negocio a través de Todo Ticket. Que incluso les recomiendo que con toda la ganancia que se echan encima puedan ser capaces de comprarse por lo menos una laptop decente, no que exponen a las dependientes que amablemente atienden a la gente, hay que reconocerlo, a hacer estas malas pasadas. Dejo expuesto esto para quienes tengan que ver con situaciones que se están presentando en un estadio nacional que con todo el orgullo del mundo nos lo queremos presentar como el mejor de Centroamérica, y pasan estas cosas que ni siquiera, creo yo, en el país más pobre del mundo suceden. No va la elegancia del estadio con estos resultados, y esto es un mensaje para quienes tengan que ver con el Campeonato Nacional Germán Pomares 2020. Llámese comisionado, llámese Nemesio Porras, llámese Enrique Armas, llámese alcaldía, llámese Ayac Delgado, llámese Todo Ticket, llámese como se llame. El aficionado merece respeto. Hoy el actual estado del coronavirus nos dice que tenemos 563 muertes. En América se reportan 16 casos confirmados, 12 de ellos en Estados Unidos, 4 en Canadá. Y en la última conferencia de Marta Reyes, epidemióloga del MINSA, ayer noche, nos advertía sobre la aparición de un caso sospechoso en San José, Costa Rica, lo que implica que, de ser cierto, ojalá no sea así, tenemos a la puerta este fenómeno. Y finalmente, en cuanto a nuestros comentarios, antes de ir a nuestro comentario editorial, murió Popeye.
en la madrugada de hoy. ¿Saben quién es Popeye? El más alto sicario que tenía Pablo Escobar Gaviria, y con él no se cierra un ciclo de esta triste historia que azotó a Colombia y por la cual sufrió gran parte del mundo. Porque hablar de Pablo Escobar Gaviria es de una tumba abierta, porque siempre se estará recordando en la historia los miles y miles de asesinatos que este individuo cometió. Pero hoy, después de padecer de un cáncer terminal en el estómago, finalmente John Jairo Velázquez Vázquez, conocido como Popeye, a quien a solo él se le endosan más de 300 asesinatos, murió. Increíble cómo este tipo de gente ha creado de alguna manera, como lo ha sido Pablo Escobar Gaviria, un mito de leyenda, cuando en realidad fueron delitos impresionantes para una Colombia que Dios quiera no vuelva a pasar por lo mismo, aunque sigue siendo terreno fecundo para el narcotráfico. Hoy vamos a estar hablando, amigos televidentes, con Manuel Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales. Estaremos hablando del fenomenal discurso de la mentira expresado por Donald Trump acerca del Estado de la Unión, acerca del reconocimiento del imperio norteamericano sobre quién es que financia las cosas aquí en nuestro país. Y finalmente, sobre la gran frustración y por lo tanto inventar mentiras alrededor de una situación que ya no maneja, no fue capaz de comer sus caprichos el imperio con relación a Cuba, que están en la agenda de... porque aquí nuestros pueblos siguen adelante. Quédese con nosotros que nos vamos a nuestro mensaje editorial. Ya volvemos. La educación. Vivimos un mundo indudablemente acelerado, vertiginoso y lleno de circunstancias tan variables, sobre todo cargadas de tanta violencia y amenazas, que muchas veces nos empuja a enconcharnos, a reducirnos en nuestro propio interior, y cuando salimos al exterior, donde millones de ojos y jueces nos califican entonces como si se tratase de un mecanismo de autodefensa, nos comportamos huraños, tímidos, recelosos o cualquier otra actitud que generalmente contrasta con la falta de educación. La educación describe a las personas destacadas por un comportamiento integral, reflejado en su actitud, en su proceder y en los comentarios que hacen y cómo los hacen. Y esto no tiene nada que ver con lo que aprendan en la escuela. Es lo que nuestra existencia como ser humano, como si se tratase de una esponja, recoge del mundo que habitamos. Y créanme que esa educación de la que hablo es mucho más importante que cualquier otra área, porque esa es la base fundamental para alcanzar sitiales que son la base de todo crecimiento. La educación y los buenos modales son un espejo de nuestro patrimonio interior, de nuestros valores como personas y no de nuestras apariencias y bienes materiales. Yo conozco a gente que se ufana de tener diplomas, trofeos, placas, pergaminos y medallas colgadas en sus paredes y las exhiben, lógicamente, con mucho orgullo. Y tienen tantos reconocimientos que si después de haber estado puestos los quitan, tengan la plena seguridad que se les cae la casa. Porque de tanto que clavaron para ponerlos, las debilitaron. ¿Y saben qué? A pesar de que toda esa galería de preseas que pudieron ser bien merecidas,
ninguna de ellas fue capaz de hacerlos gentes o ser persona educada y menos un ser humano. Esos individuos que se vanaglorian por ser reconocidos, porque los conceptúan como grandes cerebros en el campo intelectual o cualquier otro, empujados por las conquistas colgadas en las paredes de sus casas, salen a sus actividades y a sus actos protocolarios impecablemente vestidos, de saco y corbata, bien olorosos, muy sonrientes y hasta caminando raro para que los perciban de una manera que en realidad nada tienen que ver con lo que realmente son. Para estos tipos hay un refrán que reza: candil de la calle, oscuridad de su casa, porque son como esos sepulcros blanqueados, nítidos por fuera, pero podridos y muertos por dentro. En nuestras familias, en la empresa, entre los compañeros de trabajo, en la iglesia, en todas partes vemos a individuos que calzan bien con esa descripción. Y cuando uno los llega a conocer como lo que verdaderamente son, porque constatamos, porque en los círculos más estrechos de convivencia salieron del closet para mostrar su verdadero rostro, la impresión que queda es la de un total desencanto, porque nos topamos con un hipócrita, con un farsante, cuya educación era una gran mentira, y es cuando pasan a habitar el mundo de los ordinarios. La educación, amigos, no puede ser impostada, porque está más allá del nivel económico o de la posición social de una persona. Esta puede tener un hábitat muy favorable, puede tener muchas posibilidades en el entorno donde se desenvuelve para que lo observen como alguien con buenos modales y con mucha educación. Pero eso no es lo que te hace educado, porque serlo no es una imagen, sino una actitud. La apariencia, la ropa costosa, la ostentación de lujos y comodidades, nada tiene que ver con lo educado. Si se actúa de modo incorrecto, sin ética ni principios, sin consideración ni respeto para los demás. La persona educada no es la persona refinada que solamente sabe cómo utilizar varios cubiertos y copas en la mesa protocolar, sino la que se comporta en forma decentemente en todo momento, frente a cualquiera, en cualquier lugar y ante quien quiera que tenga adelante. Es alguien que sabe sonreír, respetar, saludar, escuchar, controlar sus palabras y sus emociones en toda situación sin herir a los demás. Alguien educado cuida sus palabras, pues sabe que una vez disparadas no tienen retorno, como aquellas que salieron del albañal de Juan Chamorro. ¿Se acuerdan lo que dijo Juancho? Que cree que porque tiene apellido, tiene educación y además derecho a humillar a un vendehelado que con toda dignidad se la devolvió y en grande. Las palabras pueden consolar, agradar, contener, dar alegría, contagiar entusiasmo, pero también son armas filosas que pueden hacer mucho daño una vez pronunciadas. Un ser humano educado lo es en todo momento, ya que no se puede ser educado solo según la conveniencia o solo según el entorno. Ser educado es una responsabilidad frente a los demás, ya que sirve de ejemplo para otros que te observan. Y ahí aquella máxima de vida: compórtate en tu casa como si estuvieras en un palacio, para que cuando te encuentres en un palacio puedas comportarte como en tu casa. Nuestra sociedad crecería más si todos los días nos propusiéramos ser más educados. Es importantísimo el preescolar, la primaria, la secundaria, la universidad y todo lo que tenga que ver con lo que nos prepara para la vida.
Pero la principal esencia de la educación está en el hogar. Está en el lugar específico donde vivimos, donde crecemos, donde está la relación directa con nuestros padres o nuestros tutores. Eso, lo que nos prepara conscientemente para todo lo que nos viene, si lo que deseamos es el éxito personal y también el éxito de los demás, porque algo que debemos aprender también como una regla básica de educación es que si los demás están bien en lo personal, tendré más garantía de estarlo yo también y con estabilidad sostenida. La mala educación se debe, en realidad, a la falta de educación, de respeto y civismo, donde no solo los niños y adolescentes la padecen, sino también nosotros los adultos que sudamos malos modales y comportamientos éticos. La mala educación y la falta de modales no tienen edad. No es cuestión de niños ni adolescentes transitando por esa etapa a menudo reaccionaria y problemática. En nuestro día a día podemos ver reacciones inapropiadas y comportamientos poco éticos en personas con experiencia, hombres y mujeres que con sus malos hábitos hacen muy complicada la vida de todos. Hablo de profesionales de la fe que te bendicen el odio y te lanzan a la muerte, de empresarios que destruyen la economía, de políticos que actúan como terroristas, de estudiantes que son delincuentes, de perseguidos políticos que son asesinos de mujeres, de libertadores que torturaban en los tranques, de nicas que venden a su patria, de nacionales que piden sanciones contra el pueblo, de periodistas que son pregoneros de la fatalidad y de oposicionistas que no se soportan ni entre ellos mismos y que quieren hundir al país junto con ellos. Cuando la mala educación se toma nuestros escenarios sociales, laborales, políticos y hasta culturales, siempre terminaremos preguntando ¿por qué sucede? ¿Por qué ocurre? Y entonces decimos, es que la educación en los centros escolares es deficitaria. Pero para rematar, acentuamos que es la educación pública, cuando la verdad es que las criaturistas estas en los colegios privados de alto tupé son peores en toda la comunidad educativa, porque generalmente ahí están los hijitos de papá, los consentidos, que arman cualquier escándalo o cualquier bochinche en cualquier parte, y si acaso le quitan las llaves del carro por un día por portarse mal, eso es un gran castigo. Sobre este tema, uno puede sobreabundar en el enfoque, porque hay tanta mala educación en nuestro entorno que las buenas gentes pueden ser hasta mal percibidas tratando de ser educadas, porque la buena educación es una especie en extinción. Por ejemplo, la cortesía es tan escasa y tan poco frecuente que algunos ignorantes llegan a creer que es coqueteo. Vemos a un anciano que atraviesa la calle arrastrando los pies y lo insultamos. ¿Por qué? Por no poder ir más rápido, el pobre viejito o viejita nos hacen llegar tarde al bacanal que vamos. Llegamos al centro de trabajo y no somos dignos ni de decir buenos días, que no cuesta nada. Vas en el bus y no le das el asiento a la embarazada. Llegas a la iglesia a ver y criticar al fulano o sutano y te duermes y roncas a la hora del sermón o la prédica. Prestas dinero, ¡ja!, pero no pagas. Y si te cobran, ni quiera Dios. Ensuciaste, hombre, limpiá. Encendiste, apagás. ¿Quieres que te vean con un don de bondad? Entonces sé bondadoso. No actúes serlo. Estás en una cena familiar o en una reunión conversando con alguien. Deja en paz el celular. ¿Quieres que te atiendan bien? Entonces sabes pedir las cosas. Y de igual manera aquel que está para atender a la gente, que lo haga con amabilidad. No hables con la boca llena.
te comprometiste con algo o alguien, cumplí, te hicieron un favor, agradecé. Al final, la máxima de la buena educación la encontrarás cuando respetes, porque serás entonces respetado. Y si te faltan al respeto, ignoralos, porque lo peor que puedes hacer es descender al nivel involutivo del necio. Cuando entendamos eso y lo apliquemos todos, terminaremos comprendiendo cómo es que los países pequeños se convirtieron en naciones desarrolladas, económicamente sólidas y superpotencias. Oigan bien, hay naciones que son mucho más pequeñas que esta nuestra tierra bendita y no tienen ni siquiera el 1% de nuestras riquezas naturales y son inmensamente grandes en sus políticas de beneficios sociales para sus ciudadanos. Lo lograron siendo educados, siendo humildes y siendo fundamentalmente gentes. Que Dios bendiga a Nicaragua. Nos separamos por un breve instante, pero a nuestro retorno hablaremos con don Manuel Espinosa del discurso a la nación de un Donald Trump cada vez más Pinocho. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento, por continuar con nosotros. El país conmemora hoy también el tránsito a la inmortalidad de nuestro gran Rubén Darío allá por 1916. Creo que a pesar de el tiempo que ha pasado, no ha existido desde entonces un entierro tan espectacularmente masivo y sentido. Los homenajes, las exequias que se extendieron y sobre todo un mundo que en aquel contexto lloraba igualmente la partida de un Rubén Darío que transformó totalmente la literatura, nos vanguardizó en la prosa libre e hizo de la poesía una revolución verdadera. Y qué orgullo sentimos nosotros, los nicaragüenses, cuando hablamos de Rubén Darío. Por supuesto, el gobierno, las instituciones, los mecenas del arte, los que gravitan alrededor de su pensamiento, de su vigor, de su muestra de nacionalidad, porque tenía tan arraigado la nicaragüanidad interna que ese hábitat, no solo literario o periodístico, fue más allá, porque a Rubén hay que sentirlo y palparlo también en la dimensión política de su mensaje. Bien, vamos a estar hablando el día de hoy con mi estimadísimo amigo don Manuel Espinosa. Qué elegante que lo veo, amigo. Gracias, con esa guayabera. ¿Usted tiene cara de doctor? Cara de doctor, pero todavía no. Pero no a la cubana. Estamos aspirando ahí, sí. Manuel, muchísimas gracias por atender la invitación. Por supuesto que cuando se dan acontecimientos en los que son realmente mediáticos, como fue el discurso del Estado de la Unión de un Donald Trump que en el contexto estaba siendo liberado por un Senado del impeachment, el juicio político que particularmente un sector demócrata también con alguna representación republicana había iniciado. Pero cuando uno ve realmente el balance de las votaciones, uno piensa en que aquellos están actuando más económicamente que políticamente, porque están pretendiendo una reacción que no fuese negativa en los mercados, porque esto es un gran zarandeo en los Estados Unidos. ¿Cómo percibís esto? Bueno, mira, me gustaría aportar un tanto sobre el tema de Rubén Darío, ese gran poeta nuestro, orgullo nacional.
Lógicamente él es un nicaragüense ejemplar, Totalmente. vanguardia y todo, pero sobre todo antiimperialista. Esa oda a Roosevelt es Clarísima. de obligatoriedad para todo nicaragüense que cree defender su bandera, ¿verdad? Conocerla. Entonces ahí van a entender al Rubén Darío antiimperialista. Y eso es muy importante, subrayarlo. Como bien decía, ese fue un showtime. Nosotros técnicamente, el Estado de la Unión, nosotros le llamamos EDU, ¿verdad? Lo analizamos un tanto técnico. Nosotros lo analizamos vía la lectura coyuntural de la política económica interna, ¿verdad? Y también vía la lectura coyuntural de la política económica externa o internacional. Cuando vos asociás esos dos elementos, vos tenés el discurso, o sea, con claridad, el entendimiento del discurso del Estado de la Unión. Pero sobre todo sobre ambas lecturas, según los años que tiene X o Y administración. Cuando vos ves que él, o con lo que él se vanagloria, ¿verdad?, que ha alcanzado y todo eso, te tiene que a vos indicar la proyección hacia el mundo, no hacia ellos. Ellos importan para ellos mismos. Él tiene un mensaje ahí subliminal para los norteamericanos. Nuestra victoria es lo que importa aquí, ¿verdad? Nuestro trabajo, dice él, es hacer o poner a los Estados Unidos en la primera fila. Para nosotros, lo que nos importa es cómo ellos se conducen en el plano internacional y sobre todo a nosotros, porque acordate que mencionó a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Y sobre Venezuela, además de que cometen, ¿verdad?, porque todos ellos lo permiten, esa gran violación flagrante a la soberanía venezolana, a la soberanía de los pueblos. Imagínate que presentó a Guaidó en a Guaidó ahí, ¿verdad? Entonces, eso te dice lo descarada, lo sinvergüenza que es su política internacional, de irrespeto total a la voluntad de los pueblos. Pero te dice además de eso, Maduro va a ser aplastado, will be smashed, y will be broken, y va a ser quebrado. Eso es una amenaza. Sí, ¿verdad? pero no es nueva tampoco. Sí, Eso habla mucho de la incapacidad del tipo. Claro. Viene repitiendo desde hace muchísimo tiempo y allí está Venezuela. Claro, entonces esa es la cara de la agresividad fascista contemporánea de la política norteamericana. ¿Por qué? Porque vos no mirás a nadie, ni al chino que es poderoso, ni a Putin que es poderoso, expresarse en términos tan agresivos, tan, vamos a decir, violentadores hacia otros estadistas, pues. Entonces, pero como ellos se sienten los poderosos de la tierra, entonces se dan ese lujo. Y no saben que a la vuelta de la esquina lo que están ganando es un gran desprestigio internacional. Y odio. Y odio. Empieza a ser odiado Estados Unidos. Ellos en todo Medio Oriente, hablamos la vez pasada, no son reconocidos como solucionadores del problema, ¿verdad?, del conflicto en esa región, sino como los provocadores, los incitadores de ese caos controlado. Entonces nos llama mucho la atención el Zafana que dice que el presupuesto militar de 2.2 trillones en defensa, ¿para qué la quieren? ¿Entendés? ¿Contra quién se están preparando? Tierra, aire, mar. Pero más de eso te anuncia como Reagan en su momento, aquel programa de la guerra espacial, ¿verdad? La guerra de la galaxia. La guerra de la galaxia, ahora ellos tienen una fuerza espacial, ¿ya? Que de arriba, me imagino, te van a estar coheteando, ¿verdad?, aquellos enemigos que ellos siempre encuentran con facilidad. Si vos comparás las cifras de 2.2 trillones que han metido en defensa con lo que les pide al Congreso que inviertan en educación para la niñez, en programas sociales, en los programas de salud, ¿verdad?, son muy pequeños. ¿Por qué? Porque ellos trabajan, él y todos esos demócratas que están ahí, todos esos de republicanos, le trabajan realmente al deep state, al estado profundo, a lo que controlan. Entonces, aquí hay que entender algo.
él fue puesto, como decíamos hace 3 años, para presentar una cara odiosa y de miedo hacia el mundo. Dice ahí a los de la OTAN, le exigí que le duplicaran el presupuesto en defensa, ¿verdad? Y están pagando ahí alrededor de 400 billones de dólares en defensa. ¿Pero contra quién? ¿Para qué haces ese énfasis en la producción y compra de armamento? En guerra. Esa visión pareciera ser unilateral por parte de Donald Trump. Y digo unilateral porque si uno explora cómo ha reaccionado la otra parte de la sociedad política norteamericana representada en los demócratas, uno ve otra cosa. Claro. Y el lenguaje político es clarísimo, sobre todo cuando vemos cómo la presidenta del Congreso agarra el discurso de Donald Trump luego de un acto vulgar del presidente y de patanería misógeno de Donald Trump de no darle la mano a la presidenta del Congreso. Viene la presidenta del Congreso y rompe totalmente. Entonces, esa es la figura que escogieron, que el establishment escoge en Trump, no solo ante la Pelosi, ante todo el mundo, de descortesía total, de desprecio total, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pues sabes que en la política interna norteamericana, esa contienda bipartisana, ¿verdad?, de ambos partidos, está permitida. Lo importante es que quien gane entre ellos le obedezca al Estado profundo. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es esas cortinas de humo como la que te presentan del impeachment, que el impeachment, que si se lo van a dar, que si va a salir culpable, que si no va a salir culpable. Y todo el mundo sabía desde hace rato, decíamos que era un tanto imposible que pasara. Ya se sabía eso, ¿verdad? Y que lo que estaba en juego ahí, en esa lectura de coyuntura política norteamericana interna, es su reelección. Su reelección, y ya vemos que con el impeachment más bien logró tener una mayor popularidad, ¿verdad? Cuando todas las caravanas te las mueven hacia Estados Unidos y él presenta su gran muro, ¿verdad?, su segunda muralla de China, entonces todo eso le gana a lo interno una popularidad como el defensor, vamos a decir, de la integridad, de la seguridad de Norteamérica. Entonces todo es un afán populista, pero que se prepara para un segundo término que viene muy agresivo. Pero te habla también, Manuel, del estado de pensamiento político, ideológico de una sociedad norteamericana que no analiza, que se ha quedado en una explosión de racismo, porque los que están reaccionando ahí son los anglos contra una sociedad que está tratando de ser depurada de todo lo que en realidad es su basamenta social, los migrantes. Está generando un odio racial, y eso desde que llegó. Acordate que aquel ideólogo que tenía estaba puesto para eso, para crear una seria división entre los blanquitos, ¿verdad?, y todos los, vamos a decir, las minorías procedentes del extranjero. La verdad es que ahí yo creo que la humanidad está prestando mucha más atención a la conducta de los norteamericanos vía la conducta de Donald Trump. Porque al final vos revisas la política exterior de un Estado en función de entender su conducta. Y si la conducta del estadista principal, ¿verdad?, es tan deplorable como la de Trump, no vas a esperar nada más de un imperio, un ultraimperio, que está invirtiendo 2.2 trillones de dólares en defensa, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos de preocupación sobre el ambiente, sobre el crecimiento de su empleo, sobre lo que ha contenido a China o lo que está haciendo en otros lugares, no es, como te diría yo, elementos como para alegrarse o para aplaudirle, al contrario. Vos ves una fisura interna lógica en la competitividad interna de los partidos, que nosotros deberíamos, ¿verdad?, meternos en esa y buscar y cómo profundizar o utilizar esa división en función de cortarle las alas a los halcones que siempre están poniéndonos a nosotros en la agenda de la desestabilización, ¿ya? Eso es importante entenderlo.
Y ahí, si se dan un impeachment diario o anual, pues es cosa de ellos, ¿verdad? Parte del show que se tienen a lo interno. Que se destacen entre ellos. Sí. Amigos televidentes, estoy conversando con mi estimado amigo don Manuel Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales. Y sobre este tema del discurso del Estado de la Unión, donde Pinocho nos ha mencionado como uno de esos factores que le atemorizan, volvemos con más aquí en Detalles del Momento. Quédese con nosotros. El discurso del Estado de la Unión pronunciado ayer en el Capitolio de los Estados Unidos por Donald Trump en calidad de presidente de ese país no es noticia desde el punto de vista de lo que pueda representar en asuntos domésticos o porque sea Donald Trump, sino porque simplemente nos ha llegado a mencionar. Y nos ha llegado a mencionar en esas amenazas que no son nuevas, que igual se las hizo a Venezuela, se las hizo a Cuba, se las hizo a Bolivia, en tanto no había ejecutado el golpe de Estado, nos la ha hecho a nosotros, a quienes ridículamente nos ha considerado una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Solo me pongo a pensar en que nuestras lanchitas van a ir a rodear las costas de los Estados Unidos, o nuestros helicópteros van a ir a derribar toda la flota de aviones o a hundir a los portaaviones norteamericanos. Ridiculez. Pero algo sí importante que dejó marcado Manuel ya en el último trecho del programa para que lo abordemos rápidamente es el que dice: continuaremos apoyando a los salvadores, a los patriotas, a los paladines que luchan por la democracia en Nicaragua. Claro. Evidenciando de que el soporte financiero viene del imperio. Claro. El problema es que ellos, en su afán él está tratando de venderle a los norteamericanos de que están en una, vamos a decir, espiral de crecimiento. Hace 3 años, cuando él llegó, la supremacía norteamericana era un claro índice de que estaba siendo muy cuestionada, como lo sigue siendo hoy, ¿verdad?, a nivel mundial. Entonces, en ese tipo de discurso, ese tipo de expresiones amenazantes, ¿verdad?, logran en su imaginario imperialista pretender levantar la moral del pueblo norteamericano. Y entonces él te dice que van a seguir defendiendo la libertad en el hemisferio, ¿verdad? Y nosotros sabemos cómo ellos defienden la libertad. Te arman a grupos, ¿verdad?, internos, para desestabilizarte al interno y instalar un gobierno que ellos puedan ahí gobernar como títeres. El problema es que ahora, con este descaro de la política imperial norteamericana de este tiempo, ellos creen que pueden hacer todo lo que quieran en el mundo, ¿verdad? Y no hay ninguna responsabilidad jurídica internacional. Mira el asesinato de Qasem Soleimani en Irán. Él no se cansa de ponerse la medalla, solo decir yo ordené, yo mandé. Jactándose Trump en su discurso de los asesinatos políticos de sus enemigos. Sí. Entonces, por un lado ves que los demócratas están preocupados, ¿verdad?, metiéndole un impeachment, pero nadie le ha dicho, hombre, ¿y quién a usted ha autorizado para andar asesinando a quien sea en el mundo, ¿verdad? Entonces me resulta, como te digo, me llama mucho la atención esa expresión que te digo, Maduro va a ser aplastado y quebrado, ¿verdad? Entonces, después él va a decir que Maduro era el mayor terrorista de toda América Latina y que también pues él ordenó porque eso hacía tiempo que se debía haber hecho. Entonces, esa impunidad que ellos mismos se recetan, porque es avalado por ellos mismos, por el establishment, puede, como te diría yo, provocarlo a que se lancen, y contra Cuba no lo van a hacer militarmente. Ellos tienen una diáspora ahí muy fuerte que se ha penetrado mucho en la sociedad norteamericana por muy anticastristas que sean los cubanos en la Florida, en todos los Estados Unidos. Ya no le van a permitir una aventura militar contra Cuba.
Y también militarmente Cuba y el pueblo cubano les puede dar una severa lección, ¿verdad? Como cualquier pueblo que se respeta a sí mismo y va a defender su soberanía. Con Venezuela, ya Venezuela de hoy no es la Venezuela de hace 10 años, ¿verdad? Y se siguen preparando para eso. Y nosotros con ellos tenemos, desde hace rato, ¿verdad? Desde que alguien nefastamente trajo a William Walker aquí, tenemos serias, como te diría yo, contradicciones y enfrentamientos históricos, tanto políticos como militares, y como que no es nada extraordinario para nosotros ese tipo de verborrea en un discurso político. Y es que es interesante también porque, por si antes sin, Donald Trump sustrae de la geopolítica internacional naciones que son poderosamente incidentes en el planeta. Claro. Se olvida de que existe Rusia, Así de es. que existe China, Claro. de que tiene un grave problema con Irán Claro, ahora, claro. y que existen otras naciones que están viendo en la política invasiva del imperio norteamericano una amenaza real para el planeta. ¿No? Y los iraníes, con recetarle esa veintena de cohetes que le mandaron a las 2 bases aéreas que tenía ahí, le está diciendo al mundo, miren, son blancos fáciles, ¿verdad? Son blancos fáciles y simplemente hay que actuar, ¿verdad? De una manera, vamos a decir, ellos actuaron simétrica, con prudencia, ¿verdad? Pero con decisión. Y así es la voluntad y la respuesta de los pueblos siempre, pues. Si te agreden, te tenés que defender. No hay otra lógica más, pues. Es que llegué a tu casa, Manuel, a buscarte, a amenazar tu hogar, a tus seres queridos. La reacción de defensa es legítima. Y como dice esa canción del grupo Pacasán, y aquí Sandino ya les dio su lección. Es bonito decir, pues, un discurso de la Unión, y entonces como es un show, está en cada párrafo, se levantan, te ovacionan, ¿verdad? Pero otra cosa es lanzarse. Y fue el primero. Los corrió de tierra firme, de un territorio, y después vinieron los vietnamitas. Así es. Y ahora está Irán, y ahí está la resistencia cubana, y ahí está la dignidad de los venezolanos. Y aquí estamos nosotros, estoicamente los nicaragüenses, blandiendo con mucha satisfacción nuestra dignidad nicaragüense. Manuel, el tiempo nos ha vencido. Quiero regalarte este libro de bolsillo que nos ha hecho enviar Francisco Javier Bautista Lara. Muchísimas gracias, Javier. Aquí estamos entregando este libro, que es una novela de la cotidianidad, claro, del nicaragüense de a pie, de bus, de taxi, claro, de las cosas propias de esos kioscos que te encontrás en la calle y compras cualquier tipo de cosa, de los dicharachos, de una gran cantidad de cosas y evidencias que muestran solamente los rostros ocultos. Gracias, Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a vos y a Francisco. Y usted, amigo televidente, por su atención, muchísimas gracias. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite.